Sí, Eric, buenos días, dígame. Buenos días. ¿Te acuerdas en qué nos quedamos en la última clase? Permítame. Creo que estábamos hablando de la ética y la moral. Habíamos avanzado un poco más. Jorge, Ariel, tal vez tú te acuerdas. Nos quedamos en lo de los títulos valores. Correcto, en los títulos valores nos quedamos. ¿Qué decías tú, Jorge, Ariel? No se quedó explicando lo de la ética empresarial. No, terminamos con eso. Habíamos empezado ya con los valores, ¿verdad? Solo alcanzamos a ver la primera diapositiva. Vamos a dar una repasadita, pues, por aquellos que no lograron poner atención completamente. Vamos a compartir la presentación para que la puedan ver ustedes también. Ya, hoy sí ya la pueden ver. Sí, licenciado, se puede ver. Ok, excelente, me parece. Bien, habíamos dicho que los títulos valores son documentos que incorporan una promesa unilateral de realizar una determinada prestación a favor de quien resulte el legítimo tenedor del documento. O sea, el título valor es un documento en donde el emisor se compromete a dar una determinada prestación, sea bono, sea tasa de interés, sea utilidad o ganancia, ¿verdad? A favor de quien resulte ser el legítimo tenedor del documento. Dice ilegítimo porque el legítimo tenedor, porque en algunos casos el legítimo tenedor solo puede ser a nombre de quien está ese documento. En cambio, eso es cuando lo vamos a ver más adelante, títulos valores nominales, porque llevan el nombre del dueño. Pero hay otros títulos valores, como lo vamos a ver más adelante, que no llevan nombre, sino que son al portador. Entonces, si por ejemplo a Jocelyn Gabriela se le cae un título valor que es al portador y yo lo encuentro. Claro, si yo no vi que fue Jocelyn, yo me lo quedo. Porque si veo que Jocelyn, lo correcto sería y se lo entrega, mire señorita, aquí votó usted este documento. Pero si yo después, ya ella ya pasó, no vi quién lo votó, entonces yo lo tomo y ahí ya es mi suerte, porque ¿a quién le voy a decir? A cualquiera que le pregunte me va a decir es mío, y aunque no sea cierto. Entonces ahí sí ya me lo puedo quedar yo. Como es el portador, al momento de hacerlo de efectivo, me lo van a pagar a mí, aunque haya sido de Jocelyn. Pero como es al portador, o sea, no tiene nombre a favor de quién está el documento. Entonces lo puede cobrar cualquiera. Por eso dice, es un compromiso, ¿verdad?, que adquiere el emisor para con el comprador del título valor. Nace, dice, en consecuencia, un mercado de títulos de crédito. Claro, eso es un crédito, porque yo compro el documento, pero se lo compro a una institución, a una empresa, a una persona natural, lo compro, se lo pago, pero ella está obligada a devolvérmelo. O sea que es una forma de crédito, una forma de darle préstamo a esa institución. Nace en consecuencia un mercado de títulos de crédito, cuya vertiente económica es la aparición del denominado mercado financiero. Estos confieren al tenedor el derecho a obtener del deudor una suma de dinero, títulos de pago o derechos de socio, títulos de participación social. Bueno, aquí estamos hablando, cuando hablamos de títulos de pago, estamos hablando de bonos, cédulas hipotecarias, letras del tesoro, en el caso del gobierno, todo eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y esos son letras, pagarés, todos son títulos de pago, ¿verdad? Títulos valores. Al igual que los títulos de participación social,
Ahí vamos a ver que hay diferentes formas de esa participación social. Eso es cuando nosotros le damos dinero a una empresa y ella a cambio nos da acciones o nos da derechos como propietarios, ¿verdad? O sea, como parte de la participación del capital social. Por eso se llama títulos de participación social, porque es en grupo, ¿verdad? Entonces son varios los que compran. Entonces lo que hay son asociados o socios, ¿verdad? Entonces esos son los de participación social, los que damos para invertir en una empresa, para invertir directamente como capital, ¿verdad? Como capital. O sea, yo le doy dinero a la empresa y la empresa a cambio me entrega un título valor, ¿verdad? Un título valor. Ya sea, ya sea acciones nominativas, o sea, acciones con nombre, o acciones al portador, ¿verdad? Eso es cuando vamos al capital social. Ya lo vamos a ver ahí un poquito más al detalle cuando estemos viendo ya las acciones. Vamos a ver los tipos de acciones, que hay acciones comunes, acciones preferentes, los derechos de uno, los derechos del otro. Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Esto fue lo que vimos en la última clase. Ahí nos quedamos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ya que dicen que el que calla otorga, ¿verdad? Fíjense que 3, 6, 9, 11. Me preocupa porque ya pasaron 9 minutos y solo 27 se han conectado. Voy a pasar lista para ahorita, por favor, me espera, para ver quiénes son los puntuales. Ya les voy a mostrar. Buenos días, licenciado. Buenos días, Astrid. Lo que pasa es que usted ha hecho 2 reuniones y creo yo estaba en la primera y ya eran las 9 y algo y como usted no entró, me salí y después vi que había otra, entonces entré a esta y aquí sí estaba usted. Entonces como que se han confundido porque hay 2 reuniones. Yo también quiero verificar eso, entonces, permítanme. Sí, es cierto, Lick. Un compañero también me acaba de decir lo mismo, que estaba en otra reunión, pero no estaba usted. Y Ok. sí estaban otros compañeros. Vaya, si ustedes pueden comunicarse con él, por favor avísenme que se pasen a esta. Porque y voy a verificar esa otra reunión. Me voy a salir unos segundos, por favor, ¿verdad? Ya me voy a volver a reconectar.
Hola, ¿este sí es el grupo correcto para la clase? Sí, este es, compañero. Ok, gracias. ¿Hoy sí me escuchan todos? Sí, profesor. Ok, excelente entonces. Sí, hoy estamos, quiero ver, 3, 6, 9, 10, 11. Estamos ya 49. Y la otra reunión, Buenos días, Lick. buenos días. La otra reunión sí la cancelé para que no vaya a generar más confusiones, ¿verdad? Ok. Vamos a iniciar la grabación. Ah, no, está grabando. Está grabando todavía. Ok, entonces vamos a seguir compartiendo la presentación. Hoy sí la ven todos, ¿verdad? Sí, Lick. Ok. Sí, Lick. Bueno. Sí, profesor. Disculpen, pero por algún error involuntario de mi parte, yo programé 2 reuniones y eso hizo que ustedes se dividieran, pero ya cancelé una reunión que era la anterior, ¿verdad? En la que estaban algunos compañeros. En esta fue donde yo inicié la clase. Voy a repetir lo que había planteado. Era un repaso de lo que habíamos dicho en la clase anterior sobre los títulos valores. Habíamos dicho que son documentos que incorporan una promesa unilateral. ¿Por qué es unilateral? Porque es de una persona jurídica hacia una persona natural, o también de una persona natural hacia otra persona natural, o incluso de una persona jurídica a otra persona jurídica, o de una persona natural hacia una persona jurídica, ¿verdad? Por eso se llama unilateral, porque es de una entidad hacia otra, u otras. Y eso hace, esa promesa es una prestación que va a ir a favor de quien resulte tenedor del documento, tenedor legítimo. Explicaba, el tenedor legítimo puede ser aquella a nombre de quien esté el documento o el título valor. Estamos hablando de los títulos valores y este es el concepto. Entonces, a favor de quien esté ese título valor. O, en el caso de que sea al portador, o sea, que no esté a favor de nadie, sino que a favor del portador, pues el legítimo tenedor va a ser el que lo presente, ¿verdad? El que lo presente. Y ponía el ejemplo, si a alguno de ustedes se le cae, tienen unos títulos valores al portador, se les cae uno, como no dice a favor de quién está, cualquier persona lo puede comprar. Yo me lo puedo encontrar en la calle. No vi quién lo votó, entonces lo tomo y yo tengo todo el derecho de irlo a cobrar, porque dice al tenedor, al legítimo tenedor, y el legítimo tenedor soy yo. Si a quien se la cayó llega, mire, se me cayó. Eso no le consta a la institución que emitió el título de valor. ¿Ya? ¿Cómo se lo comprueba de que se le cayó? A saber si usted lo dio en traspaso, lo vendió, y después me van a venir a reclamar con el título de valor. Entonces no se lo van a pagar. Por eso se llama al portador, porque se le paga únicamente al portador.
Y nace, dice, lógicamente esos títulos valores le dan nacimiento al mercado de títulos. Y con ello pues también tiene también el nombre de mercado financiero. Estos, dice, confieren al tenedor el derecho a obtener el del deudor una suma de dinero. Una empresa, cuando se inicia, una sociedad anónima, por ejemplo, cuando se inicia, va a emitir acciones. ¿A quiénes se las va a vender? A los socios. Pero es la empresa, porque la empresa es una persona jurídica diferente de las personas dueñas de la empresa. Los dueños son una cosa, son una persona, son personas naturales, y a veces pueden ser incluso también personas jurídicas, y quien está vendiendo la acción es la empresa, que es la persona jurídica. O sea, esa persona jurídica, repitiendo, le puede vender títulos, valores llamados acciones a personas naturales o a personas jurídicas. Y esos van a ser los socios. Y eso, por eso se llama título de participación social. Y está el derecho de obtener una suma de dinero en otro tipo de título valor. Está quien emite ese título valor, llámese certificado, llámese certificado a plazo, por ejemplo, que son los que venden los bancos. Letras del tesoro, que es lo que vende el gobierno, bonos, letras de cambio, pagaré, todos esos son otros títulos, esos son títulos de pago. O sea que eso, la empresa que los emite está obligada a pagarlos en un periodo determinado con una utilidad, llámese tasa, llámese bono, sea como se llama, con una utilidad. Esos son títulos de pago. Y los derechos de socio, que son las acciones que les acabo de mencionar. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, Lick. Bien, adelante, Andrea. O sea que los títulos valores cuando son los que son al tenedor son unilaterales y cuando son al portador son bilaterales. No, son unilaterales siempre, porque el emisor es una sola persona y es de ella la única que se compromete a pagarlo. O sea, al momento... Sí, dime. Se refiere a unilaterales por la persona que va a pagar el valor del título. No, por la persona que lo está emitiendo. Ah, ok. Por la persona que lo está emitiendo. Por eso se llama unilateral, porque es un acuerdo entre ella y varias personas. Ok, entonces sería también el tenedor es cuando lo puede cambiar cualquier persona que lo tenga en la mano, por así decirlo, que esté bajo su protección. Y al portador lo puede cambiar únicamente la persona a quien va dirigido, como un cheque, digamos, que ya va con el nombre de alguien. Es al revés. Cuando está, se llama nominal y al portador. Son dos formas en que se emiten. Nominal o al portador. Nominal viene de nombre. O sea, ese título valor está a favor de una persona determinada. O sea, tiene nombre ese título valor. Por ejemplo, cuando tú firmas un pagaré a la Curazao, ese pagaré está a nombre de la Curazao, ¿verdad? O sea, él es el beneficiario de la Curazao. Okay. Cuando tú le firmas un pagaré porque le vas a pagar por cuotas una refrigeradora, por decir algo. Entonces, ese es nominal, porque está a nombre de la Curazao. Pero, en el caso que tú mencionabas, el cheque es otro título valor, ¿verdad? El cheque, si va a tu nombre, eso es nominal. Pero si solo le ponen al portador, y se puede perfectamente emitir un cheque a nombre de al portador, entonces eso lo puede cobrar cualquier persona. Cualquiera. O sea que cuando yo hago un cheque donde dice nombre, puedo ponerle al portador. No, sí, donde dice el nombre le puedes poner al portador, claro que sí. Ah, ok, gracias, Lick. O sea que si dice al portador lo puede cobrar cualquier persona. Pero si dice Andrea Michel, solo Andrea Michel lo puede cobrar. A no ser que se lo endose a otra persona. Porque en el caso del cheque puede ser cobrado a un
por la persona a nombre de quien está el cheque, media vez sea endosado. Pero el cheque tiene esa potestad de que puede ser negociable, ¿verdad? Aunque allí voy a salirme un poquito del tema. Los cheques pueden ser negociables y no negociables. Por ejemplo, hay cheques, los cheques certificados, ¿verdad? Esos son no negociables. O sea que solo los puede cobrar el beneficiario. O sea, el que está nominado en el cheque. Solo lo puede. Pero, por ejemplo, un cheque de gerencia, eso puede ser negociable. El banco te lo gira a ti, Andrea, y tú me lo giras a mí y yo lo voy a cobrar. O sea, tú me lo endosas a mí y yo lo voy a cobrar. O sea, es endosable. O sea, puede tener todos los endosos que quiera, porque tú me lo das a mí. Bueno, el banco te lo da a ti. Tú me lo endosas o sea, me pones tu firma y me lo das a mí. Vengo yo y le debo a Francisco, entonces lo endoso y se lo doy a Francisco. Viene Francisco y le debe a Astrid, entonces viene Francisco y se lo endosa a Astrid. O sea, y no hay un límite de endosos en un cheque, negociable, ¿verdad? En un cheque negociable. No hay límite. Lo mismo hay con los pagarés. O sea, la Curazao perfectamente puede, aunque esté a nombre de ella, si el pagaré es negociable, puede, por ejemplo, endosárselo a un banco y que sea el banco el que lo cobre. O endosárselo a una compañía que esté dedicada al cobro, ¿verdad? Hay compañías ya aquí en nuestro país que se dedican a cobrar a nombre de otras personas. Eso se puede perfectamente. No sé si me voy a explicar. O sea, antes de eso de que fueran otras compañías las que cobraran a nombre de una compañía diferente, no existía. Pero, como lo he dicho en otras ocasiones, los mercados son cambiantes y constantemente se están actualizando. Y ahora ya hay compañías que se dedican única y exclusivamente a cobrar deudas a favor de otras empresas. O inclusive, si, por decir algo, Stephanie me debe a mí, pero yo no quiero tener nada que ver con ella, entonces lo debe a una compañía que ella me lo cobre. Que esa compañía le cobre a Stephanie. ¿Me he explicado? No sé, Andrea, ¿quedó claro? Sí, bastante claro, gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañero? Vamos, entonces seguimos. En el mercado de capitales se negocian operaciones de financiación, eso es lo que estaba diciendo. En el mercado de capitales, lo que se negocia son operaciones de financiamiento. ¿Qué es el financiamiento? ¿Qué es la financiación? ¿Quién me dice? Solo uno, por favor. Ariana María Quintanilla. ¿Es una financiación, Adriana? Ariana. Sinceramente, no sé, pero por lo que pienso, serían como aquellos métodos o lugares donde uno puede tener dinero, puede prestar dinero para hacer unas cosas. Por ahí vamos. Brandon Steve. ¿Qué es financiación para ti? Como una prestación de dinero para ya sea un servicio. Sí. Yo les voy a preguntar a ustedes. La mayoría de ustedes no pagan ustedes el colegio, no son ustedes los que ponen el dinero para la universidad, ¿cierto? La mayoría de ustedes. Entonces, hay alguien que no paga. Es su papá, su abuelo, su tía, ¿verdad? Pero eso es financiar. Están financiando, están invirtiendo en ustedes, ¿verdad? Lo único que en el caso familiar financian, pero no esperan nada a cambio. Lo único que esperan es que ustedes se gradúen y tengan éxito, porque es un financiamiento que no tiene retorno, pero les han financiado su carrera. O sea que el que financia, la financiación es dar dinero para una inversión, es financiar, es decir, pagar una inversión, ¿verdad? Por lo general, en el mercado, esa financiación no es de choto, no es gratis, sino que lo que se busca es que a donde den ese dinero
haya un retorno del dinero más una utilidad. Entonces, eso se hace en el mercado de capitales. Y a través de ese mercado de capitales obtienen financiamiento para determinadas cosas quienes emiten esos documentos financieros. O sea, el mercado de capitales lo que busca es lograr recursos financieros a cambio de títulos. O sea, los recursos financieros es el dinero contante y sonante. ¿A cambio de qué? De un título de crédito o título valor, como nosotros le llamamos. Entonces, ¿quiénes son los financistas? Los que compramos esos títulos valor, porque estamos dando la plata para que la empresa tenga esos recursos financieros que necesita. ¿Cuándo es que la empresa necesita recursos financieros? Por ejemplo, cuando se va a iniciar una empresa, lo decía, se inicia una empresa, pero la empresa no es una persona natural, es una persona jurídica, pero no tiene plata. ¿De dónde la va a agarrar? De los dueños. Entonces, esa empresa tiene que darle un documento a los dueños, ¿no? Que está representando la inversión que cada dueño, si son varios, que cada dueño tiene en la empresa. Ese es un título valor, ¿verdad? Es un título valor. Entonces, esos que tienen el título valor, lo que están haciendo es financiando, o sea, dando la plata para que esa empresa funcione. O cuando quieren ampliar el negocio, van a abrir una nueva sucursal, una nueva agencia, pero no tienen plata. Caray, entonces emiten títulos valores. ¿Ya? Diferentes, ya los vamos a ver, los diferentes títulos valores. Solo los hemos mencionado. Vamos a ver las características específicas. Entonces, eso es un financiamiento que hacen los dueños hacia la empresa. Entonces, la empresa recibe la plata y a cambio les entrega un título valor. No sé si ahora queda más claro. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, todo claro. Ok. En el mercado de valores se negocian las operaciones de capital, o sea, de plata, cuyo objeto es financiar inversiones. O sea, hasta cuando se va a iniciar una empresa necesita inversiones. Entonces lo que hace el mercado de valores es financiar y se obtienen medios de financiamiento, ¿verdad? O sea, al iniciar una empresa yo no tengo la plata, pero tengo 3 escritorios que le van a servir a la empresa. Entonces, pongámosle valores de escritorio y esos escritorios se los entrego a la empresa. Y la empresa me va a dar a cambio un título valor. Como digo, puede ser un bono, puede ser una acción, ¿verdad? O una cantidad de acciones, etcétera, según el valor que tengan las acciones. Entonces, se obtienen medios de financiamiento contra la entrega de títulos valores, o sea, documentos que están representando esa inversión que hicimos en esa empresa. ¿Queda alguna duda? ¿Está claro? ¿No hay preguntas? Seguimos. Ahora sí vamos a ver la clasificación de los títulos valores. O sea, vamos a ver ya los diferentes títulos valores. Lo primero son las acciones, ¿verdad? Las acciones son títulos valores que representan partes alícuotas o alícuotas. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe? Licenciado, las partes alícuotas nos indican que que las personas que compran esas acciones no van a tener la misma cantidad de acciones. Cada persona tendrá la cantidad de acciones según su capacidad de compra, pero todas las acciones tienen el mismo precio. ¿Qué? Todas las acciones tienen el mismo precio. O sea que todas tienen la misma cuota. Están representando la misma cuota. Y de acuerdo a la ley, en el caso de las sociedades anónimas, las acciones pueden tener un valor de 10 o múltiplo de 10, sin ponerle límite. Puede haber acciones de $10, eso sí, si la empresa decide que sus acciones tengan un valor de $10, absolutamente todas las acciones tienen que valer $10.
Si deciden que va a valer $500, todas las acciones, cada acción tiene ese valor de $500. Entonces, por eso se llama alícuotas, porque son partes iguales. Todas las acciones tienen partes iguales. O sea, tienen el mismo valor. Y por lo tanto, cada acción tiene la misma parte, la misma cuota del capital de las empresas. Por eso se llama de cuotas, porque son cuotas idénticas en todas las acciones. Si en la Asamblea General de Socios, al momento de la fundación, se decide que las acciones tengan un valor de $25,000, es válido. Pero todas las acciones, absolutamente todas, tienen que tener ese valor de $25,000. Por eso se llaman alícuotas, porque son cuotas iguales. No sé si me he explicado. Ahora, el que yo compre 3 acciones de $25,000, eso ya soy yo. Pero cada acción de esas vale $25,000. Y yo invertí $75,000, me dan 3 acciones. Si Edith Verónica compra 5 acciones de $25,000, tiene $125,000 invertidos. Pero eso ya es otra cosa. La alícuota se da en el valor de la acción. Toda la ley establece, como digo, de que las acciones pueden ser de un valor de 10 o múltiplos de 10. Pero, por ejemplo, no pueden ser de ¿qué? $45 cada acción, porque entonces no es múltiplo de 10. ¿verdad? Sino que tienen, por eso son alícuotas, porque todos son iguales. Sino que tienen que ser exactamente múltiplo de 10. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro? Entonces, son títulos valores que representan partes alícuotas del capital social e incorporan derechos de socio. O sea, las acciones incorporan derechos de socio. ¿Qué es un socio? ¿Quién me dice? ¿A quién se le ocurre que es socio? Podría ser como la persona con la que se está trabajando o se tiene algún tipo de relación, no sé, en alguna empresa o algo así. Los socios son los que han puesto el capital social de la empresa. Esos son los socios. ¿Ya? Esos son los socios. Y por lo tanto obtienen derechos de socios. O sea, obtienen derechos como dueños. ¿Qué derechos tienen? Aquí veamos. Participar en los beneficios sociales. Es decir, todo aquello que la empresa genere, producto del movimiento de ese capital social, tiene derecho a los beneficios que esa empresa genera. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? En el patrimonio resultante en la liquidación, o sea, al momento en que la empresa se cierre, ¿verdad? ¿Cuánto vale el patrimonio de la empresa? Eso se divide en la cantidad de acciones y eso es lo que se le entrega por acción a cada accionista al momento de la liquidación. Es otro de los derechos que adquiere. Y el derecho preferente de suscripción de nuevas acciones. Es decir, cuando se toma la decisión de emitir nuevas acciones, los primeros que tienen la preferencia por comprar son los socios que ya tenían acciones. O sea, los socios antiguos. Son los primeros. Si no alcanzan a vendérselo entre los socios que ya existen, entonces pueden poner el resto de acciones a la venta en los mercados financieros, en la bolsa de valores, donde sea. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? Todo claro. Ok, excelente. Ahora veamos, hay dos tipos de acciones. Están las acciones comunes y las acciones preferentes. Vamos a ver primero qué son las acciones comunes. Son las que permiten a sus titulares obtener beneficios mediante el aumento de los precios de las acciones. Bien, aquí les voy a plantear algo. Las acciones, por lo general, con el tiempo van a tener 3 tipos de precios. 3 tipos de precios. ¿Sí? ¿Alguien me iba a decir algo? ¿Alguien me indicó por ahí? No, ¿verdad? Fue por error entonces. 3 tipos de precios. El primer precio es el valor nominal. Es decir, el valor
que dice la acción, ¿verdad? El documento de acción. Eso es el valor nominal. Pero como ya dijimos, tiene que ser el valor nominal es de 10 o múltiplo de 10 dólares. Ese es el valor nominal, lo que trae impreso el documento, ¿verdad? Ese es el valor nominal de una acción. Con el tiempo, la empresa va adquiriendo, va desarrollándose y va invirtiendo de lo mismo que de la rotación del capital de ese dinero, va obteniendo ganancias, de la misma ganancia hace nuevas inversiones, ¿verdad? Y siempre deja una parte para repartirlo a final de año, porque todos los años, según la ley, todos los años el ejercicio fiscal es de un año. Y por lo tanto, todas las empresas a final de año tienen que hacer la liquidación de las utilidades, ¿no? Entonces, los socios tienen derecho a tener una parte igual por cada acción de utilidad. Entonces, pero si esa utilidad no se reporta, sino que se reinvierte, entonces, ¿qué sucede? La empresa va adquiriendo más valor. Por lo tanto, si la empresa va adquiriendo más valor y los dueños son los accionistas, quiere decir que sus acciones van adquiriendo valor también. Ya no es el valor nominal, sino que entonces se convierte en el valor contable. Ya hay un valor contable. O sea, en la medida que la empresa crece, sin que haya nuevas inversiones, significa inversiones nuevas, ¿verdad? Ingresos nuevos de dinero. Inversión nueva de dinero, aportación nueva de dinero, sin que haya eso, entonces las acciones van tomando un valor contable. En la medida en que la empresa va valiendo más, todas las acciones van valiendo más. Ahora, ¿qué sucede cuando imaginémonos, yo decido vender una acción o un grupo de acciones que yo tengo en una empresa? Y les voy a poner un ejemplo claro, que eso yo lo viví. En la época de la nacionalización de la banca, donde los bancos pasaron a ser del Estado, el Estado vendió las acciones a quien no quisiera comprar, un porcentaje, el 50%, el 49% de acciones. Y el Estado conservaba el 51%, siempre para tener mayoría en las acciones, ¿no? Mayoría de votos. Entonces, vendió. Yo lo que hice, a mí me interesaba, para mi propia experiencia, para mi propio conocimiento, conocer cómo que se daban las cosas allá en la Asamblea General de Socios, que hay obligación de hacer una, por lo menos una cada año, ¿ya? Según la ley, tienen que hacerse una cada año, por lo menos, aunque pueden ser más. Entonces, yo quería tener esa experiencia, conocer qué pasaba en una Asamblea General de Socios, o sea, en una reunión general de todos los socios. Entonces, decidí comprar una acción. Ahí vi yo cómo se manejaban las cosas, ¿verdad? Cómo es que a veces existen grupos poderosos y a veces se unen esos grupos poderosos para que se hagan las cosas que ellos quieren. Cuando se iba a elegir, por ejemplo, una junta directiva, había un grupo que proponía a una junta directiva. Y por lo general ese grupo ganaba, esa junta directiva ganaba. ¿Por qué? Porque ese grupo constituía los mayores inversionistas, o sea, los que tenían la mayor cantidad de acciones. Entonces ese grupo es el que ganaba la junta directiva que ellos proponían. Eso es parte de lo que yo pude obtener, de lo mucho que pude obtener en ese tipo de reuniones. Pero ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasó con el tiempo con esa acción? A mí me molestaban, me decían que yo era el mayor accionista del banco. ¿Por qué? Porque era el único que solo tenía una acción. Entonces por eso me molestaban, no, si vos sos el mayor accionista del banco, ¿verdad? Ya era lo que ahorita le llaman memes, ¿verdad? Me hacían esos memes verbales. Entonces, con el tiempo mi acción fue tomando más valor. Llegó un momento, mejor dicho, en el momento en que Scotiabank adquiría al Banco de Comercio, o sea, compraba al Banco de Comercio, que es donde yo tenía la acción, mi acción valía ya no $100, sino que valía
$500, contablemente, valía $500. O sea, ahí les estoy mostrando el valor nominal, que era de $100, y el valor contable, que era de $500. Pero como Scotiabank estaba interesado en comprar, me ofreció $675 por mi acción. Y ahí tenemos ya el tercer valor, el valor comercial. Es decir, cuánto vale en el mercado. Y en el mercado, la acción del Banco de Comercio en ese momento estaban a $675. Y eso me ofreció Scotiabank para comprarme esa acción. Ahí yo ya no estaba interesado, pues, ¿verdad? Y yo tenía ya otra visión. Incluso yo ya no estaba ni trabajando con el Banco de Comercio cuando eso sucedió. Ya no me interesaba estar ahí. La experiencia que había tenido, que yo quería adquirir, ya la tenía. Entonces decidí vender. ¿Cuánto? $100. Estuve ganando casi por 10 años, estuve ganando intereses. Estuve ganando, perdón, dividendos. Y aparte de eso, estuve ganando un valor contable en mi acción. Aparte de las utilidades que yo recibí todos los años, todavía recibí $575 de utilidad al venderla, o sea, al ponerla al precio del mercado de valores. ¿Qué precio tenía en ese momento? Las acciones del Banco de Comercio tenían $675 y así se las vendí. O sea que gané esas utilidades que tuve cada año, más $575. Entonces, ¿por qué? Porque ese era el valor comercial. No sé si me he explicado con este ejemplo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, profesor, cómo funciona el mecanismo de los títulos. Quizás un comentario adicional, que no solamente las empresas pueden emitir títulos, porque, por ejemplo, el gobierno también está emitiendo títulos para financiar los diferentes programas o proyectos en este momento. De hecho, me sorprendió ver los datos de cuánto en LETES y CETES ha emitido el gobierno actual, y son más de 4.860 millones de dólares solo en este año. Entonces, también el gobierno puede emitir estos títulos valores. Sí, exacto. Eso lo vamos a ver más adelante, los LETES, o sea, las letras del tesoro. Eso significa letras del tesoro. Ahorita solo estamos viendo las acciones, ¿verdad? Vamos a ver cada uno de ellos, ¿verdad? Para que veamos sus características. Entonces, ahorita estamos hablando de las acciones comunes. Entonces, como ustedes ven, las acciones son las que permiten a sus titulares obtener beneficios mediante el aumento del precio de las acciones. Y eso es lo que yo obtuve ese beneficio. Y el pago de dividendos, como les dije, que también lo recibía anualmente. Los propietarios de acciones comunes también pueden votar sobre asuntos corporativos. ¿A qué se refiere cuando hablamos de asuntos corporativos? Cuando una empresa se convierte en una corporación. O sea que esta empresa está ligada accionariamente con otras empresas. Voy a poner un ejemplo que yo creo que ya no existe como tal, pero en su momento sí. Antes de la nacionalización, Banco Cucatlán era dueño de, y aún después de la nacionalización, era dueño de ACE Suiza, si mal no recuerdo, o sea, una aseguradora, era dueño de AFP Confía. Entonces, o sea que el Banco Cucatlán había fundado con su capital, había fundado ACE Suiza o la compró, y sí fundó Confía, ¿verdad? Entonces, el Banco Cucatlán era, cuando estaba en esa empresa, ya era una empresa corporativa, cuya empresa matriz era el Banco Cucatlán. Las otras eran empresas agregadas al Banco Cucatlán. Entonces, eso formaba una corporación. Entonces, los socios comunes pueden votar en los asuntos corporativos. O sea, pueden votar por decisiones
que le corresponden a la asamblea de AFP Confía podían votar en las decisiones de la asamblea de la de ACE Suiza, ¿verdad? Era la otra, y habían otras compañías que no recuerdo en ese momento. O sea, esos socios de Banco Cuscatlán podían votar, tenían derecho a voto dentro de esas otras compañías, dentro de esas otras sociedades anónimas. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta ahí. ¿He sido claro? Lick, yo tenía una consulta. Dime, Miguel. Quería saber si en dado caso estos títulos valores, por ejemplo, cuando la empresa deje embargada, ¿puedo yo deber por ser accionista de la empresa? ¿O simplemente no tienen valores las acciones? Depende. Depende de la empresa en la que esté. Por ejemplo, aquí voy a mencionar, me voy a salir un poquito del tema y estos cuadritos se los estoy elaborando pues para que ustedes tengan un poquito más de información. Los tipos de sociedades o los tipos de organizaciones empresariales que existen. Están las sociedades de personas y están las sociedades de capitales. Dentro de las sociedades de personas están las sociedades de nombre colectivo. Esto es cuando la empresa tiene el nombre de una persona, de dos, y a veces hasta de tres, porque más no les ponen, porque se vuelve más engorroso para que la gente se aprenda el nombre de la empresa. Entonces, esas son sociedades de nombre colectivo. Están las sociedades de comandita simple. Y eso de comandita simple es cuando dos personas pasan a formar parte de una sociedad, se reúnen en sociedad y uno aporta la plata, que es el comanditario, y otro, como no tiene plata, aporta su conocimiento. Imagínense, por ejemplo, que yo me doy cuenta de que alguien por ahí se inventa una casina que con el aire, simplemente con el aire, da calor. Pero esa persona no tiene plata. Entonces yo veo que esa cocina la puedo explotar, porque no va a estar comprando lubricantes, ni energía eléctrica, ni nada, no que del viento, ¿verdad? Va a adquirir el calor. O del sol, ¿verdad? Va a adquirir su calor, como sea. Entonces, él no tiene con qué explotar ese descubrimiento que ha hecho. Pero yo sí tengo la plata. Yo lo que le digo, mira, hagamos una cosa. Yo te voy a dar la plata y tú vas a poner tu conocimiento. Entonces formemos una sociedad. Eso se llama sociedad en comandita simple. Porque uno pone la plata y otro pone el conocimiento. Y el capital social se lo dividen de común acuerdo. Por lo general, el socio comanditario, que es el que pone la plata, es el que lleva siempre en mayoría de acciones, ¿verdad? Y le da una cantidad de acciones al comanditado. Eso se llama sociedad en comandita simple. Están las sociedades de responsabilidad limitada. Estamos hablando de sociedades de personas, o sea, varias personas que se unen y al final, si ustedes se fijan, dice SA de responsabilidad limitada, DRL, dice al final. Eso significa de responsabilidad limitada, ¿verdad? O sea que las sociedades de responsabilidad limitada son sociedades de personas. Cuando habla de sociedad limitada, y aquí voy a comenzar a contestar la pregunta que nos hacía el compañero, significa que la empresa solo responde hasta por sus bienes, nada, por los bienes de la empresa, pero no con los bienes de los dueños. Repito, la empresa responde solo por sus bienes como empresa. Por lo tanto, los bienes de los dueños no tienen nada que ver con la responsabilidad de la empresa. Eso se llama responsabilidad limitada. Las sociedades cooperativas, aquí vamos hablando ya de sociedades de capital, ¿verdad? Porque ahí, en las anteriores, no hay cantidad de socios. En las sociedades de personas no hay un mínimo de cantidad de personas que formen sociedad. En cambio, en las sociedades de capital sí hay
en la mayoría, cantidad de socios mínimos. En las sociedades cooperativas es donde vamos a meter la plata, ¿verdad? Y aquí el país es llenado de cooperativas. Y ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque las cooperativas a veces son o han sido utilizadas para estafar a la gente. Mucho cuidado. Sociedades de cooperativas, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿qué les dan? Les dan una acción, ¿verdad? El documento que le dan son acciones. El mínimo de socios son 15. Ahí exigen mínimo de socios, 15 personas, 15 socios. Y la participación es a través de acciones. Y la acción no puede ser mayor de $5,000. Siempre tiene que ser un múltiplo de 10 o múltiplo de 10. Pero el valor máximo es de $5,000. Están las sociedades anónimas. También aquí estas sociedades corporativas, cooperativas, perdón, pueden responder hasta por los bienes de los socios, ¿verdad? En las sociedades anónimas, allí ya la hemos explicado, el mínimo de socios son 2, ¿verdad? El mínimo de socios son 2, el valor de la acción es de 10 o múltiplo de 10, ya lo habíamos dicho, y los socios solo responden por el monto total de las acciones, no con sus bienes personales. En cambio, en las sociedades de nombre colectivo, en las sociedades de comandita simple, ahí responden hasta por el monto de la empresa y por los bienes personales que tiene cada socio. Cuando hablamos de sociedades de responsabilidad limitada, ahí sí responden hasta por la inversión. En cambio, las otras dos sociedades de personas sí responden hasta con sus bienes personales. En las sociedades anónimas, igual, solo responden por el valor total de las acciones. No responden por sus bienes personales. En las sociedades, así como hay sociedades de responsabilidad limitada, hay sociedades de personas de responsabilidad ilimitada. Cuando se habla de responsabilidad ilimitada, o sea, de RI, entonces sí responden por los bienes de la empresa y por los bienes personales de sus socios. Y están las sociedades en comandita por acciones, ¿verdad? Allá en comandita simple, no era el comanditado adquiría un valor, ¿verdad? Un valor del capital social. Y por lo general bajo, ¿verdad? Y la mayoría del capital era puesto por el inversionista. En cambio, en la sociedad en comandita por acciones, allí no. Lo que hace el comanditario es que le da una cantidad de acciones al comanditado, o sea, al que únicamente va a poner su conocimiento. Y están las asociaciones cooperativas, ¿verdad? Que también pueden tener responsabilidad ilimitada si no se pone como responsabilidad ilimitada. Ahora, en cuanto al capital, puede ser capital variable o capital fijo. Todas estas empresas que yo he mencionado pueden tener capital variable. O sea, las sociedades de personas de capital variable, las sociedades de nombre colectivo, las sociedades de comandita simple, las sociedades de responsabilidad limitada. Y las sociedades de capitales también pueden tener capital variable, o sea, las sociedades cooperativas, las sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acciones, pueden tener capital variable. ¿Qué es la variación del capital? Eso significa que si una empresa se constituye con un capital social variable, este capital no necesita hacer ningún trámite para pedir autorización al registro de comercio para poder variar su capital social. Lo único que le exige al momento en que se inscribe la sociedad o se inscribe el capital social, lo que le exige el registro de comercio es los límites de variabilidad. O sea, cuánto es el monto mínimo y cuánto es el monto máximo de ese capital variable. En eso ellos se pueden mover.
pueden cambiar su capital, ¿ya? O sea, pueden emitir acciones y sin necesidad de llevarlas a inscribir al registro de comercio, pero no pueden pasarse del máximo que tiene ese capital variable. Si van a pasar del máximo, entonces sí tienen que ir al registro de comercio. Y la exigencia es que al final del nombre le tienen que poner DSB, o sea, de capital variable. Hay sociedades de responsabilidad limitada con capital variable, por ejemplo, ¿verdad? O sea, DSB. Puede haber esa mezcla. Esa es la característica de capital variable. En cambio, las que tienen capital fijo, que es el otro tipo de empresa, eso sí, para poder variar el capital social, tienen que seguir un trámite ante el registro de comercio. En el capital variable, es la Asamblea General la que dispone el mínimo y el máximo de capital variable. En el capital fijo, es la Asamblea la que pone el capital fijo. Entonces, la junta directiva en las empresas de capital variable, la junta directiva es la que va a jugar con el capital variable sin pedir autorización al registro de comercio. Y la decisión no la toma la Asamblea General, sino que la toma la junta directiva. Caso diferente cuando una empresa se funda con capital fijo. Para poder variar el capital, tiene que haber un acuerdo de Asamblea General. Y ese, por supuesto, en acta notarial se lleva al registro de comercio para legalizarlo, pagando los impuestos correspondientes y respectivos. No sé si me he explicado. Los únicos tipos de empresas que pueden tener capital fijo son las sociedades cooperativas, las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones, ¿verdad? De ahí las demás tienen que ser de capital variable. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Les quedó claro eso? Yo tengo dos preguntas. Dime, Adriana. La primera es, entonces cuando una persona compra una acción, recibe anualmente un beneficio monetario. Sí, y la segunda es que uno puede adquirir acciones solamente cuando la empresa lo publica o algo así. Uno no puede pedir tener acciones. Si no eres de los socios fundadores, solamente cuando la empresa saca a oferta la venta de acciones. La puedes sacar a través de los periódicos o la puedes sacar a través de la bolsa de valores, ¿verdad? Pero tiene que publicarse. Tienen que publicarlo, ¿verdad? No sé si queda clara tu pregunta. Sí. Y con respecto al monto anual que se le otorga al accionista, ¿cómo se mira eso? ¿O cómo se calcula? Mira, dependiendo del tipo de sociedades, por ejemplo, las sociedades anónimas, la utilidad se divide entre el número de acciones que ha emitido la empresa. Y esa parte le toca a la acción. O sea, en las sociedades anónimas, ahí no importan las personas. Ahí lo que importan son las acciones. Así, por ejemplo, si yo tengo 15 acciones, al momento de votar, mi voto vale 15 veces. O sea, son 15 votos que yo emito, porque yo emito un voto por cada acción. Si tú tienes 20 acciones, tú emites un voto que vale 20 votos, porque son 20 acciones. ¿Ya? No sé si me explico. Sí. Y entonces, como te digo, en cambio, en algunas sociedades, ahí no, perdón. En algún tipo de sociedades se divide el capital, la utilidad. O sea, quiero ponerme un poquito en orden. Y quiero que quede claro. Todas las empresas, según la ley, absolutamente todas las empresas privadas, cuyo objetivo primordial es la utilidad, están en la obligación de cerrar su ejercicio contable al 31 de diciembre.
O sea que el ejercicio contable para todas estas instituciones de empresa privada es del 1 de enero al 31 de diciembre. Al 31 de diciembre, ¿y qué significa cerrar el ejercicio fiscal? Tienen que hacer el balance y el estado de resultados, o sea, el estado de pérdidas y ganancias, como también se llama, ¿verdad? Y repartir esa utilidad entre el número de socios, si es sociedades de personas, o entre el número de acciones, si es sociedades por acciones. No sé si me explico ahora, Adriana. Sí, está todo claro, gracias. Entonces, si yo tengo 15 acciones, como dije antes, voy a recibir la utilidad que le corresponden a esas 15 acciones. Y tú que tienes 20 vas a recibir la utilidad que tienen derecho esas 20 acciones. O sea, tú vas a recibir más utilidad que yo, pues, porque tienes más acciones. No sé si eso queda claro. Sí. ¿Vamos? Ok. ¿Alguna otra duda o pregunta? Yo, Alic, tenía una pregunta acá. Dime, Marlene. Que si podrías repetir lo del capital variable. Dijo las sociedades anónimas y dos más, entonces yo no alcancé a copiar las últimas dos. ¿Las podrías repetir, por favor? Las de capital variable pueden ser todas las que les he mencionado. Las sociedades de personas y las sociedades de capital. Todas pueden ser de capital variable. O sea, estamos hablando de sociedades de nombre colectivo, sociedades en comandita simple, sociedades de responsabilidad limitada. Estas tres son las sociedades de personas. Hoy voy con las sociedades de capitales, que son las sociedades cooperativas, las sociedades anónimas y las sociedades comanditas por acciones. Y hay otras que no están como sociedades de personas ni como sociedades de capitales, son las sociedades cooperativas. Todas ellas pueden ser de capital variable. Ahora. Ok, y la otra preguntita que tenía era que, bueno, digamos en una empresa que yo tengo acciones y usted acá dice de que si todos los miembros, todos los socios pueden participar en para tomar una decisión cuando es corporativa, pero las acciones de los socios todas valen igual, pero ¿y los votos? O digamos, si yo tengo nada más 15 acciones y hay alguien que tiene 60, ¿ese voto cuenta más siempre o solo en ciertas situaciones? El que tiene 15 acciones vota por 15 y el que tiene 60 acciones vota por 60. Entonces siempre el socio mayoritario tiene como, el voto del socio mayoritario tiene como más poder siempre. Sí, yo conocí una empresa de sociedad anónima, ¿verdad? No sé si tal vez algunos de ustedes tal vez lo conocieron o tuvieron la oportunidad de estudiar ahí, creo que ya no, por la edad más o menos que calculo de ustedes. El Nuevo Liceo Centroamericano, que tuvo mucha fama acá, ¿verdad? El Nuevo Liceo Centroamericano. Era una sociedad anónima. ¿Cuál era el mayor accionista del Nuevo Liceo Centroamericano? El señor Salvador Perugino. Él tenía más del 50, tenía como el 74% de acciones. Entonces, en las asambleas generales, lo que él decía, eso se hacía. Porque él tenía mayoría relativa, que es el 50% más 1, y además tenía mayoría absoluta, que es los 2/3 de la cantidad de votos, o sea, de la cantidad de acciones. Y él tenía más de los 2/3, ¿verdad? O sea, el voto calificado que le llaman en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que son los 2/3. Pues ese tipo de votos tenía don Salvador Perugino. O sea, él tenía el poder absoluto, pero estaba con otros socios. Estaba con otros. O sea que en el tipo de sociedades de capitales, quien tiene más plata es el que tiene más votos y por lo tanto más poder. Y aún ese poder lo mantiene dentro de la corporación. No sé si me he explicado ahora, Marlene. Sí, ahora sí, es que yo tuve la oportunidad de estar en una reunión así muy parecida, entonces estaban como proponiendo algo nuevo y habían como 2 puntos de la reunión, que si se mantenían las cosas que estaban en ese momento en esa situación o si se cambiaban. Entonces el socio mayoritario terminó diciendo, mira, ¿sabes qué? Aquí yo soy el socio mayoritario y se va a hacer lo que yo digo. Entonces a mí no me quedó claro en ese momento
porque si son socios y aportan, ¿qué? O sea, las acciones valen lo mismo porque siempre, o sea, es como obvio, ¿verdad? El que tiene más plata y como dicen, por la plata baila el mono. La diferencia es con la sociedad de personas, que en la sociedad de personas cada persona tiene derecho a un voto, dependientemente de cuánto sea la inversión. Puedo ser el mayor inversionista, pero siempre tengo derecho a un voto. En cambio, en las sociedades de capitales, tengo tantos votos como tantas acciones tengo. No sé si me explico. Sí, ahora sí, y en ese momento había como mucha controversia porque eran dos socios diferentes y uno era salvadoreño y el otro era colombiano. Entonces el colombiano, que era el mayoritario, quería traer todo para acá, todo lo que estaba hecho allá. Entonces eso era como que muy no sé cómo decirlo, como muy contradictorio para los dos. Pero al final se implementó lo que se dijo de la empresa colombiana. El colombiano, que era el que tenía la mayoría de acciones. Él tenía el 60, si no me equivoco, y el salvadoreño tenía 40 o menos, porque habían puesto otro lote de acciones por ingreso de capital. Es una sociedad de capitales. Y como digo, en la sociedad de capitales, el valor de la acción es el valor de un voto. Cada acción vale un voto. Si tengo 60 acciones, son 60 votos. Si tengo 10 acciones, son 10 votos. El que tenga 60 acciones tiene 60 votos, y yo que tengo 10, solo tengo 10 votos. O sea que el que invierte más es el que tiene más poder. Listo, mil gracias. Ahora entonces tienen, como digo, estos accionistas comunes tienen derecho también a votar sobre asuntos corporativos, como por ejemplo la elección de directores de la junta corporativa. O sea, Banco Cucatlán, en el ejemplo que les ponía, tenía su propia junta directiva. Confía tenía su propia junta directiva. Hace Suiza tenía su propia junta directiva. Entonces, al momento de elegir la junta directiva de Banco Cucatlán, los accionistas comunes tenían derecho a voto según la cantidad de acciones que tenían. Al momento de elegir la junta directiva de Confía, los accionistas comunes tenían la misma cantidad de votos según las acciones que tenían en el Banco Cucatlán. Y para elegir la junta directiva de Ace Suiza, tenían la cantidad de votos según las acciones que tenían en el Banco Cucatlán. O sea, tienen derecho a voto en asuntos corporativos, y quizás de los más importantes del asunto corporativo es la elección de la junta directiva. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Me gusta que pregunten, oye. Sin embargo, si la empresa termina en bancarrota, fíjense que ahorita hemos hablado de las ventajas, vamos a las desventajas. Si la empresa termina en bancarrota, estos accionistas son los últimos en la lista en recuperar su dinero. ¿Cuál es el orden que exige la ley de pagar? Cuando la empresa entra en bancarrota y tiene que hacerse un proceso de liquidación, lo primero que va a pagar, en la medida que se van dando la venta de todos los activos de la empresa, lo primero que tienen que pagar son los acreedores regulares, o lo que nosotros les llamamos proveedores, ¿verdad? Esos son los primeritos que les va a pagar. Los segundos son a los titulares de bonos. Si la empresa ha emitido bonos, son los segundos en que van a recuperar la plata. Y si queda dinero, hasta entonces se va a repartir con las acciones, y después a las acciones preferentes. Y si sobra dinero, entonces le van a pagar las acciones comunes. O sea que en ese caso tienen más derechos las acciones preferentes. En el caso de liquidación, tienen más derechos las acciones preferentes que las acciones comunes. No sé si queda claro eso. Al momento de la liquidación, primero se los paga a los proveedores, segundo se les paga a los titulares de bonos, ¿verdad? O sea, a quienes les vendió bonos la empresa. En tercer lugar, a las acciones preferentes. Y por último, a las acciones comunes. Pero sí, ellos son los que toman las grandes decisiones, las acciones comunes. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Estamos. Veamos ahora las acciones preferentes. Representan la posesión de una parte de la compañía, pero funcionan de una manera diferente a la acción. O sea, son parte del capital, las acciones preferentes son parte del capital social, pero con una función diferente de las acciones comunes.
¿Cuáles son las diferencias? Las acciones preferentes reciben un dividendo predeterminado. O sea, al que compra una acción preferente, le dicen, en el mismo documento, por supuesto, y cuando lo ponen a publicidad también, que tienen garantizado un dividendo. O sea, ¿cómo es que los accionistas comunes le van a poner ese valor de dividendo a la acción común? Lo que hacen es, dependiendo de sus políticas, de la estrategia y de lo que se espera, ¿verdad?, de reacción económica de la empresa, entonces van a ponerle un determinado utilidad. Si gana más la empresa, para la preferente, la utilidad es fija. Si gana más, ganan más las acciones comunes. Si gana menos, las acciones preferentes siempre van a ganar lo prometido. ¿Verdad? Lo prometido. ¿Cómo hacen para calcular ese dividendo que van a repartir? Por lo general, un financista lo que hace es ver el estado de resultados y el comportamiento financiero en general de la empresa de los últimos 5 años. Ahí va a ver la tendencia. Y de acuerdo a esa tendencia, miren, este es, del valor total de las acciones, o sea, del capital social, se está obteniendo este porcentaje de utilidad. Entonces, ese es el que le debemos, o un poquito más, el que le debemos de garantizar a las acciones preferentes. Entonces, haya o no haya utilidad, las acciones preferentes siempre se les va a pagar la utilidad. Porque es un dividendo predeterminado. ¿Está claro eso? Los dividendos de las acciones preferentes suelen ser mayores que las de las ordinarias, es lo que yo les decía. Si la tendencia es, por ejemplo, obtener un 12% de utilidad por acción, 12%, pues a los preferentes le van a ofrecer el 13 o el 14 o el 15%. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué le ponen más utilidad? Porque a ellos les interesa adquirir esa plata para invertir en la empresa. Y a veces, ahí lo vamos a ver más adelante, incluso las acciones preferentes pueden tener vencimiento y la empresa les regresa su plata y los accionistas preferentes regresan las acciones. O sea, los dividendos de las acciones preferentes suelen ser mayores que los de las acciones ordinarias. O los bonos de la empresa, pues, ¿verdad? Porque en vez de ofrecer acciones, pueden estar ofreciendo bonos. ¿Ya? Bonos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Digamos, esos son como los beneficios, los factores a favor de las acciones preferentes. Veamos las cuestiones en contra. Los accionistas preferentes no pueden votar en asuntos de la compañía. Ellos pueden asistir a las asambleas generales de socios, pueden dar opinión, pero no pueden, a la hora de votar, no pueden votar. Ellos tienen derecho a emitir opinión, a criticar, ¿verdad?, lo que se está haciendo, incluso hasta condenarlo. Pero a la hora de votar, aunque hayan condenado algo, si la junta de accionistas comunes decide no hacer lo que le criticaron, la acción preferente, el dueño de la acción preferente no puede hacer nada. Porque ellos no tienen derecho a voto. Tienen derecho a voz, pero no a voto. En cambio, las acciones comunes tienen derecho a voz y a voto. ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí? ¿No hay duda? ¿Por qué no tienen derecho a voto? ¿Cómo? ¿Por qué no tienen derecho a voto? Porque eso está establecido, Adriana. O sea, dentro de, y eso es por ley, ¿ya? Las acciones preferentes no tienen derecho a voto. Tienen derecho a voz, pero no a voto, porque así lo establece la ley. Por eso se llama acciones preferentes. Pero ¿en qué es la preferencia? Ya lo vimos. En que ellos obtienen un porcentaje de la utilidad y pagan primero ese porcentaje de utilidad antes que a los accionistas comunes. Si queda parte de la utilidad, se reparte entre los accionistas comunes. Pero primerito se pagan las acciones preferentes.
ellos tienen garantizado un porcentaje de utilidad sobre su acción. Pero a cambio de eso, pues no tienen derecho a voto en las acciones, en las asambleas. No sé si queda clara tu pregunta. Sí. Y si los activos de una empresa se liquidan, pueden canjear sus acciones antes de que lo hagan los titulares de las acciones ordinarias. O sea, pues que si la empresa va a liquidarse, a los primeros que van a llegar a cobrar el valor de su acción, a los primeros que le van a pagar, son a los accionistas preferentes. Si sobra, entonces se les va a pagar a los accionistas comunes de la liquidación de la empresa. Acordémonos que hay un orden. El primero es a los proveedores, ¿verdad? Lo vimos en la anterior, ¿verdad? El primero a los proveedores, después a los titulares de bonos, después a las acciones preferentes y por último a las acciones comunes. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Son a veces recurrentes, lo que significa que la corporación tiene el derecho de comprar de nuevo esas acciones a un precio fijo en el momento que decida. Puede o no tener vencimiento. O sea, pues lo que les decía hace un momento, las acciones preferentes pueden o no pueden tener vencimiento. Y los accionistas ordinarios en una asamblea general, aunque estén presentes los accionistas preferentes, pueden tomar la decisión de recomprar las acciones preferentes o preferenciales. Entonces, bueno, señores, hasta aquí caduca, ¿verdad? Regrésennos y aquí está su plata. En cambio, eso no se puede hacer con los accionistas comunes. Para recuperar mi plata, se puede hacer únicamente por dos vías. O yo la vendo a una tercera persona, o la empresa me las compra para ponerlo a la venta, o sea, venta de acciones en estos dos casos, ¿verdad? O si la empresa entra en liquidación. Solo así puedo recuperar mi plata como accionista ordinario. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Ahora vamos a las obligaciones. Las obligaciones son títulos o documentos que representan las partes alicuotas de crédito contra las sociedades emisoras. Por ejemplo, les puse yo el ejemplo de la Curazao. Ahí me hacen firmar letras o me hacen firmar pagarés por un monto determinado. El monto por lo general de cada letra o de cada pagaré es el valor de la cuota. Y por lo tanto, todos esos documentos, todos los pagarés de todas las letras tienen el mismo valor. Por eso se llama alicuota. Se le suele asignar en ocasiones diferentes nombres, ¿verdad? Como por ejemplo cédulas hipotecarias. En nuestro país, el único que legalmente está autorizado para emitir cédulas hipotecarias es el Banco Hipotecario de El Salvador. Es el único. Las demás entidades lo que pueden hacer es emitir bonos cuando son empresas no bancarias o bonos bancarios cuando son empresas bancarias. Sus derechos económicos son la devolución del principal, o sea, del valor del documento, y la obtención de rendimiento que se concretan en intereses o cupones. O sea, puedo pagar por medio de cupones. Mira, este cupón vence en tal fecha, entonces ven a cobrarlo. Y eso puede ser la utilidad que genera esa obligación, ¿verdad? Ese bono. O simple y sencillamente llegó el vencimiento del bono, ¿verdad? Y ahí le pagan el valor del bono más el valor de la utilidad, del interés pactado dentro del bono. Porque y muchas veces los documentos dicen que especifican un interés que va a ganar, ¿verdad? Aunque no todos. Porque en el caso, por ejemplo, de las compañías comerciales, lo que hacen es calcular de cuánto tiempo es el crédito. Por ejemplo, 2 años. A los 2 años, ¿cuánto es lo que debe de vengar de interés la Curazao? Y eso lo divide entre el número de meses para saber el valor de cada
pagaré o de cada letra de cambio. No sé si me he explicado. O sea que la letra y el pagaré no llevan intereses, pues, ¿no? No lo llevan explícito, sino que ya van incorporados en el valor. O sea, hacen el cálculo de interés compuesto y de ahí se lo dividen entre el número de meses para saber el número de letras o de pagarés que se tienen que hacer y cuál es el valor de ellos. O sea que ya llevan incorporado el valor del pagaré, ya llevan incorporado el valor del interés. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? Disculpe, Nick, me tengo que retirar por una emergencia, no sé si hay problema. Vaya, entonces déjame en el aula virtual el mensaje de que por qué te retiras, porque todavía no he sacado la lista de asistencia. Ok, gracias. Ok. ¿Tiene alguna otra duda o pregunta? Seguimos. Están las letras del tesoro, que es a lo que se refería hace un momento el compañero. La característica de letras es que son de deuda pública. O sea que son obligaciones emitidas normalmente a un interés fijo por una institución pública, por eso se llama deuda pública, porque los emite una institución pública. Esta institución pública puede ser estatal, autónoma o municipal. Estatales del gobierno. ¿Verdad? Estatales del gobierno. Que es lo que ha estado haciendo, pues, a la compañera, el gobierno de El Salvador, emitiendo letes, han emitido letes por 4.000 y fracción de millones de dólares, ¿verdad? En este año. Esos son letes. Una autónoma. Aquí la autónoma que tenemos es CLESA, ANDA. Pueden emitir también letes. ANDA puede emitir letes para adquirir financiamiento, ¿verdad? O sea, deuda pública. Por eso se llama deuda pública. Y las municipalidades, ¿verdad? Ahora bien, para endeudarse, estas instituciones públicas tienen que ser ratificada la deuda, o aprobada, mejor dicho, la deuda, por la Asamblea Legislativa. O sea, no solo es el gobierno, no solamente la autónoma, ni solamente la alcaldía municipal quien va a adquirir la deuda, o quien va a aprobar la deuda. Tiene que ser autorizada por la Asamblea Legislativa. Esa deuda, porque son deuda pública. Eso es lo que ha pasado ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Para enfrentar la pandemia, el gobierno dijo que necesitaba aproximadamente 3.000 millones de dólares, ¿verdad? Pero que no los tenía. Y es lógico, porque era un gasto extraordinario, que lo estaba exigiendo la pandemia. Entonces vino y tuvo que hacer un proyecto de deuda, ¿verdad? Por esos 3.000 millones de dólares y lo presentó a la Asamblea. La Asamblea Legislativa vino y sí le aprobó la deuda. Los 3.000 millones de dólares se los aprobó la Asamblea Legislativa. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? El segundo paso es ver quién está dispuesto a comprarle deuda, o sea, a comprarle letras del tesoro o comprarle deuda a El Salvador. ¿Quién está dispuesto? Ahí tenemos ya un primer resultado, creo que es el BID, que aceptó, le compró o le ofreció crédito por 250 millones de dólares. El BID. Cuando ya está acordado entre el gobierno y el BID, esa deuda de 250 millones tiene que pasar nuevamente a la Asamblea Legislativa para su ratificación. O sea, usted lo que hace allí, el gobierno tiene que expresarle a la Asamblea Legislativa las condiciones en que le están dando ese crédito. Y si esas condiciones les parece a la Asamblea Legislativa, entonces aprueban la deuda, aprueban ese crédito. O sea, ya conseguida la plata, tiene que ser ratificado por la Asamblea Legislativa. Ok, eso ya lo hizo, fue ratificado. De los 3.000 millones de dólares, fíjense que nosotros les estoy mencionando, de 350 millones. De los 3.000 millones de dólares. Esos 250 millones, ok, los ratificó la Asamblea Legislativa
para que el Estado se comprometiera con el BID. Ahora viene el BID y pone a disposición la plata, pero el gobierno no la puede utilizar si no es aprobado por el presupuesto, por la Asamblea Legislativa, porque tiene que incorporarse el presupuesto. O sea, la designación en qué va a gastar ese dinero el gobierno tiene que ser ratificado por la Asamblea Legislativa. Y ese es el problema hoy ahorita. En eso están, en ese impasse. Ahí hay una lucha ahorita política, vienen elecciones. Y lógicamente que van a buscar diferentes mecanismos para bloquear al gobierno. Y el gobierno para hacer quedar mal a la Asamblea Legislativa, porque hay una lucha de poderes. Pero ahí la lucha es de poderes políticos, que tienen poderes estatales. Acuérdense que el Estado está formado por 3 poderes y el pueblo. Poder ejecutivo, legislativo y judicial, y el pueblo, ¿verdad? Que pone sus representantes a través del voto, en esos 3 poderes. Entonces, ahí están diciendo. La Asamblea, por ejemplo, solo aprueba, me parece, si mal no recuerdo, 50 millones para que le den a las alcaldías. De esos 250 millones que ya aprobó el BID y que ya los puso a disposición de Salvador, la Asamblea Legislativa solo designa que se utilicen por el momento los 50 millones que van para las alcaldías. Entonces, pero a la gente le dan a creer, al gobierno le han aprobado 3.000 millones de dólares. Pero no los tienen en disposición. No los pueden utilizar. Porque incluso el gobierno, creo que ya de esos 3.000, ya tiene ofertas de financiamiento. O sea, de financistas que le van a financiar la plata, pero la Asamblea no lo ratifica. Ratificar solo de esos 250 millones del BID. Pero no quiere ratificar la distribución de eso. Solo está ratificando lo de 50 millones para las alcaldías, nada más. Pero a la gente le dicen, sí, que les han aprobado préstamos, pero no tienen la plata. Entonces, esa es una forma un tanto sucia de boicotear, porque están haciéndolo mediante mentiras, ¿verdad? Que le han aprobado, sí le han aprobado, pero no les han permitido que los puedan usar. No sé si me he explicado, esos son los letras, ¿verdad? O sea que son letras del tesoro, eso significa letras del tesoro. Es una deuda pública, ¿verdad? Tu documento se llama letra, ¿verdad? En donde es el Estado el que los vende esos letras. Muchas veces esos letras los pueden vender en el mercado nacional o en el mercado internacional. Una parte sí la han vendido, creo que son los primeros 90 millones de esos 3.000, la vendieron en el mercado nacional y son los que han estado utilizando de alguna manera para enfrentar algunas situaciones de la pandemia actual, ¿verdad? Son los únicos que realmente ha podido utilizar el gobierno, ¿verdad? De allí no más. Entonces son los que creo que colocó aquí a nivel nacional, pero colocar a nivel internacional, de eso no han usado nada porque la Asamblea Legislativa no se lo ha aprobado. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Así que ya ustedes ya saben, no se dejen engañar, ¿verdad? No me quiero meter a cuestiones políticas, sino que a cuestiones de análisis. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos bien? Muy bien. Estamos bien, Nick. Okay. Bien, estas letras pueden ser nominativas y al portador, y además negociables, ¿verdad? O sea, pues que puedo emitir el Estado, esas letras del Tesoro, las pueden emitir a nombre de una persona, o sea, nominativa viene del nombre, o al portador, o sea, sin dueño. El dueño es quien lo posea. Y además pueden ser negociables, o sea, pueden ser revendidas. Yo la compro, pero mañana necesito la plata, entonces yo la puedo vender a cualquier otra persona. La nominativa dice a nombre de una persona específica, por lo que se vuelve no negociable. Cuando es nominativa, es no negociable. Y el portador, o sea que puede ser negociable, y la puede cobrar quien sea el portador al momento del cobro de la misma, o de sus intereses, ¿no? O sea, en la fecha que hay que ir a cobrar los intereses, o a la fecha que hay que ir a comprar el valor
del ETE. En ese momento, quien presente el documento a esa persona es a quien se le va a pagar. Si alguno de ustedes la compró y se le perdió y yo la encontré, pues yo soy el que la voy a ir a comprar, ¿verdad? Yo les dije, siempre y cuando no me haya dado cuenta que se les cayó, ¿verdad? Porque lo honesto y lo honrado es que si yo vi a quién se le cayó, entregársela al verdadero dueño, ¿verdad? Entregársela al verdadero dueño. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ahora veamos riesgos y tasas de rendimiento. ¿Saben qué? Hoy me estoy acordando, no sé si ustedes habrán visto, ahí hay un ejemplo bien clarito. Una película de Cantinflas que se llama Si yo fuera diputado. Él era, en la película, él era barbero y estudiante de Derecho, ¿verdad? Entonces viene y compra muebles nuevos para su barbería. Al crédito firma 2 pagarés. Pero su contendiente político, cuando él decide lanzar su candidatura para diputado, su contendiente político, con tal de hundirlo, lo que hace es a quien le firmó ese documento, esos pagarés, se los compra y le pone una fecha diferente de vencimiento y se lo hace efectivo. Como él no tiene, entonces le quitan todo. Entonces pueden ver ustedes de que hasta los pagarés y las letras de cambio pueden ser negociables. O sea, las puedo vender para que lo compre otra persona. Bien, veamos ahora lo que son los riesgos y tasas de rendimiento dentro de los títulos valores. Cualquier acción de dinero determinada tiene riesgo cuando no conocemos con certeza el resultado de la misma. O sea, absolutamente toda inversión tiene un riesgo. Lo único que a veces los riesgos son medibles, a veces no son medibles. Si ustedes, por ejemplo, van a invertir en una empresa, ¿qué criterios van a tomar? Solo por la, digamos, la imagen comercial que tiene esa empresa. A veces la imagen puede ser muy buena. Acuérdense que aquí los medios publican lo que les pagan. Y la imagen puede ser muy buena, pero en términos reales andan mal. Y están viendo cómo salen de ese bache en su carrera empresarial, ¿verdad? Y buscan financistas. Pero si han estado administrando mal y los ha llevado a la pérdida, significa que va a ser también de alto riesgo esa inversión. Pero ¿cómo puedo yo asegurarme de eso? Lo que les dije hace un momento. Por lo menos ver los estados financieros de los últimos 3 a 5 años. Si ven los 5, mucho que mejor. ¿Eh? Si ven los 5, mucho que mejor. Porque ahí van a ver ustedes la tendencia de la empresa. A través del balance general, cómo ha ido creciendo. ¿Ya? Y a través del estado de resultados, cómo han sido las utilidades por año. O sea, qué porcentaje anual ha ido obteniendo cada acción, ¿no?, en el año. Y ver si eso que me están ofreciendo va a ser factible, que me lo paguen. Entonces, ahí es una forma de medir el riesgo. Otro riesgo es el sector al que pertenece la empresa, que hay que analizarlo. ¿Cómo está ese sector? Por ejemplo, el sector comercio, en esta parte de la pandemia, el sector comercio se fue abajo, ¿verdad? Porque muchos almacenes tuvieron que cerrar durante la pandemia por la cuarentena. Entonces, lógicamente, ¿qué pasó? No podían despedir gente, porque así decía el decreto. Entonces tuvieron que estarle pagando a la gente. Y sin que tuvieran resultados. ¿Cuál va a ser el resultado al final de año? Si es que estas empresas han tenido la posibilidad de reabrir, porque hay empresas que han perdido dinero, que han perdido y hasta se han declarado en quiebra, han cerrado. Ahí podemos ver nosotros riesgo. O sea, cualquier acción. Y voy a repetir algo que les dije en clases pasadas. Cuanto más interés ofrecen, mayor es el riesgo.
Y si no, veámoslo con ese ejemplo que yo les pongo en el mercado, los agitistas. Los agitistas le dan dinero prestado a la gente, pero como saben que esa gente muchas veces no tiene la capacidad de organización empresarial, una visión empresarial, sino que van a la buena de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces son gente que no todas por supuesto, porque yo he conocido y compañeros míos de la universidad que se graduaron incluso, los he visto con negocios ahí en el mercado, y con la llegada de ellos, esos negocios los han hecho crecer por los conocimientos que obtuvieron a través de la licenciatura, ¿verdad?, de administración de empresas, han hecho crecer estos negocios. Pero esa es la minoría, pero la mayoría a veces no saben ni leer ni escribir, y ha aprendido a contar y a sumar, pero no cantidades pequeñas, ¿no? ¿Verdad? Lo del vuelto, cuánto de vuelto hay que dar, etcétera, hacer las cuentas, sumar lo que vale por producto, sacar la suma y si tienen que dar vueltas, sacar vueltas. Eso es lo que normalmente aprenden, lo aprenden en la práctica, pero muchas veces hay gente ahí que no ha ido a estudiar. Por lo tanto, ¿qué visión de futuro puede tener para su desarrollo? Entonces allí, ir a invertir ahí es de alto riesgo. Por eso es que las tasas de interés que cobran los analistas son altas. Y si ustedes observan, a una determinada hora del día, siempre anda un fulano de puesto en puesto. ¿Qué anda haciendo? Cobrando los intereses. Ahí esa pobre gente diariamente paga los intereses. A diario paga los intereses de ese dinerito que han pedido prestado. A diario van pagando. Y eso es elevadísimo, pues. Como lo vimos anteriormente. Si estamos hablando del 5%, que es el mínimo al que prestan esta gente, el 5% mensual, significa que ellos están cobrando en términos de anual el 60% anual. El 60% anual están cobrando. Entonces, ¿por qué? Porque es mayor el riesgo. Y por eso diariamente van cobrando los intereses. Todos los días van cobrando los intereses. Y si pueden, y se compromisan de ir pagando parte del capital diariamente, pues cobran los intereses y el capital. Cobran los intereses y el capital. Pero los intereses siempre siguen siendo por el capital inicial, aunque hayan abonado a su capital. Siempre siguen cobrando los mismos intereses. Entonces, ¿por qué? Porque allí el riesgo es bastante. Porque las posibilidades de que esos negocios quiebren es grande. Entonces el riesgo es mayor. Por eso dice, todo dinero que se invierte tiene riesgo. Lo que tenemos que ver es siempre buscar el menor riesgo posible. Las decisiones empresariales, en cuanto pretenden lograr sus objetivos en el futuro, está sometida a riesgo. O sea, toda decisión empresarial, por pequeña o grande que sea, está sometida a riesgo. Que la empresa va a abrir una nueva agencia, pero hizo un mal estudio de mercado y se la fueron a abrir donde nadie les va a comprar. Entonces, en vez de ganar, pierden. Son parte del riesgo. El riesgo y el rendimiento de una empresa afecta directamente al precio de sus acciones. O sea, cuanto mayor riesgo, mayor interés. Cuanto menor riesgo, menor interés. O sea, los riesgos pues siempre están en cualquier tipo de inversión. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay duda? No, Lee. Claro. ¿Estamos claritos? Pues? Claritos como el agua, como la horchata. Ok, yo creo que vamos a llegar entonces hasta aquí, ¿verdad? Vamos a continuar este tema en la próxima clase y creo que lo vamos a terminar y vamos a ver un nuevo tema. Les agradezco mucho su asistencia. Ya tomé la lista de asistencia en este momento, ¿verdad? Así que les deseo muy buenas tardes. Y como siempre, Muchas gracias, Lee. me alegro que me hayan escuchado. Gracias, Lick. Feliz Adiós, feliz día. día. Gracias, Adiós. licenciado. Gracias. Gracias, Lick. Buen día. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias, Lee. Que esté bien. Gracias, felicidades, gracias. Mira. Feliz día a todos. Gracias porque Dios me incluye. Ok.
nos vemos en la próxima, ¿verdad?